¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hemos llegado finalmente a la última clase, la clase número 19 de este curso de antenas, y por supuesto felicitaciones por haber llegado a esta instancia, y nos queda solo una clase más, esta. En esta clase vamos a ver conceptos de antenas de banda ancha, para lo cual vamos a tratar las antenas de banda ancha desde el punto de vista de su impedancia y de los diagramas de radiación cuando cambian las frecuencias, es decir, cómo se comporta la antena en general cuando cambia la frecuencia, tanto en la impedancia como en los diagramas de radiación. ¿Estamos listos? Bueno, vamos. El ancho de banda. Hay muchas formas de definir lo que es el ancho de banda de una antena. Entre las más comunes vamos a tener el margen frecuencial, en que el diagrama se mantiene similar, es decir, que el ancho de banda del diagrama de radiación o la relación de ondas estacionarias está debajo de cierto valor, es decir, tenemos un ancho de banda de impedancia. El ancho de banda se puede definir como un tanto por ciento referido a una frecuencia central, tal como F2 menos F1 sobre F0 por 100. El ancho de banda se puede definir también como un tanto de una frecuencia central. Por ejemplo, la relación entre una frecuencia central con respecto a una F1 y una F2. Esta segunda definición es mucho más habitual para antenas de mucho ancho de banda. Por antenas de ancho de banda se entienden aquellas antenas que mantienen alguno de los siguientes parámetros: la impedancia, la dirección de las principales, o sea, la directividad, y constantes con variaciones pequeñas en un margen de frecuencia grande, por ejemplo 2 o más octavas. Otro concepto sería que son antenas independientes de la frecuencia. En este caso se tratan de antenas que tienen un comportamiento que no varía con la frecuencia. Las antenas, la mayoría, son de naturaleza resonante, por ejemplo los dipolos, y los dipolos no son de ancho de banda grande, son de banda estrecha. Su ancho de banda puede ir desde un 1 a un 30% aproximadamente. Por ejemplo, la antena de hilo de banda ancha, los dipolos, el modelo que se vio de línea de transmisión, la distribución de corriente era de una línea que se abre en un circuito abierto. Es decir, la onda estacionaria es el resultado de combinar una onda de corriente de ida, que es la progresiva, y la onda de corriente reflejada. Una forma de eliminar la onda de corriente reflejada es que tenga una terminación adecuada de esa apertura con una carga que esté adaptada. Si nosotros lo miramos esto, esta es la ecuación de la onda del dipolo. Vemos que es una distribución de corriente por el seno de KL sobre 2 menos Z', que es la distribución que hemos visto que toma, por ejemplo, en una antena dipolar lambda sobre 2. Expresándola en fases, tenemos una fase continua, que es la que hemos dicho que es la fase uniforme, y multiplicada por dos fases: una fase de ida, que es la onda que llamamos progresiva, y una fase de vuelta, que es la onda reflejada. Entonces, por ejemplo, tomemos este antena, que es una antena B invertida. Vemos que cuando mandamos la onda, tenemos una onda emitida, y cuando vuelve una onda reflejada. El punto está que lo ideal sería
que no tengamos una onda reflejada, y para que no haya una onda reflejada nosotros tendríamos que terminar la antena justamente en una carga que adapte perfectamente la onda emitida y que no exista onda reflejada. Es decir, que cuando viene la onda desde el centro salga hacia los extremos de la antena, pero que al haber una adaptación perfecta en este punto central no se produzca ninguna onda reflejada y la onda simplemente vaya hacia el exterior de la antena. Este es el caso de una antena B invertida con una carga adaptada. Un modelo es la Traveling Wave Antenna. Esta antena está formada por un hilo de varias longitudes de onda terminado con una carga. El hilo y el plano de la Tierra forman una línea de transmisión con una impedancia que es característica, que es función del diámetro del hilo y la distancia al plano de Tierra. Es decir, nosotros tenemos una línea larga de varias longitudes de onda y con respecto al piso forma prácticamente una línea de transmisión. Es decir, no comportándose prácticamente como una antena, sino como una línea de transmisión. Y al final tenemos una adaptación de carga entre tierra y este hilo conductor. Este es lo que se llama la antena de Beveridge, en donde podemos ver acá claramente que termina la antena en una carga con respecto al suelo, a la tierra. Son antenas que obviamente ocupan mucha distancia, son para HF y básicamente ocupa mucho espacio, por lo tanto y no está a una distancia muy alta con respecto a tierra. La impedancia de la antena, la impedancia de entrada, es básicamente una impedancia de tipo real. El valor de la carga tiene que coincidir con la impedancia característica de la línea de transmisión formada por el hilo y, como hemos dicho, el suelo. Por lo tanto, depende de la distancia al suelo, y si RL es igual a la impedancia característica de esta línea formada entre el conductor y el suelo, entonces no va a haber onda reflejada. La distribución de corriente en la antena va a ser I0 por E a la menos JBZ, donde B es la constante de fase de una línea de transmisión. Para el caso en que el diámetro del hilo sea muy pequeño, en términos de lambda, la constante de fase en la línea puede aproximarse a la del espacio libre. En estos casos, los campos radiados pueden hallarse directamente. Acá tenemos entonces la antena de Beveridge o Traveling Wave Antenna con un adaptador de impedancia. A veces se pone una resistencia contra tierra para hacer la adaptación de impedancia si es que venimos desde un coaxil. Tenemos entonces un lambda, 2 lambda o más en el espacio libre y tenemos una carga, en este caso con un volumen de adaptación. En este caso de la antena de Beveridge, en phi no va a haber campo, pero en teta vamos a tener todo este campo en donde tenemos todas las variables incluidas. Ahora, si nosotros hacemos algunas consideraciones, la dirección del máximo viene dada para el caso de que el hilo sea de una longitud mucho mayor que lambda. En ese caso, el ángulo θ va a ser el arco coseno de 1 menos 0,371 L sobre lambda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener un patrón de radiación con un ángulo determinado a lo largo de la antena, y ese patrón de radiación va a depender fundamentalmente de la relación L sobre lambda. Acá tenemos entonces que este ángulo θm va a depender sobre todo de qué tan largo sea la antena de Beveridge o la antena Traveling Wave. Como características, al aumentar la longitud del hilo respecto a lambda, el ángulo correspondiente al máximo disminuye, es decir, que se hace más próximo a la dirección del hilo. La mayor parte de la potencia se disipa en la carga terminal y en las pérdidas óhmicas del hilo, y solo una pequeña fracción se radia. Esto es lo malo, pero lo bueno es que podemos poner gran cantidad de potencia. La eficiencia de la antena es muy baja, menor a 0,5.
tiene lóbulos secundarios bastante elevados, del orden de menos 13 dB con respecto al lóbulo principal. La dirección del máximo se encuentra, como hemos visto, desviada respecto a la dirección del hilo y depende fundamentalmente de la relación L sobre lambda. Por estas razones, prácticamente se utilizan combinaciones de antena de hilo y las más habituales es la de la V invertida y la antena de tipo rómbica. Veamos la V invertida y vemos que si la longitud del hilo es bastante grande, entonces vamos a tener diagramas de radiación justamente en el sentido en que nosotros queremos que radie, es decir, formando una especie de pincel. Variando la altura de la antena sobre el suelo se puede controlar la posición que va a tener el máximo del factor de esta especie de agrupación, porque acá en realidad es como si tuviésemos una agrupación de antenas. Si este se hace coincide con la dirección en que se forma la interferencia constructiva de los campos radiados, por cada uno de los brazos a la vez se consigue un diagrama en pincel con lóbulos secundarios menores que en el caso de la antena de hilo largo. Es decir, la apertura de la antena y el largo de la antena nos va a dar que nosotros podamos tener lóbulos que sean constructivos en determinadas direcciones y con un ángulo que, combinado con el ángulo de la apertura que tiene la antena, nos va a dar un lóbulo de radiación bastante interesante, es decir, en la dirección que nosotros estemos buscando. Una modificación es la antena rómbica. Si el ángulo del alfa es ligera menor que el ángulo QM, formado por el máximo del diagrama de radiación de cada uno de los hilos con dirección al eje, se consigue un haz elevado que junto al efecto del suelo se acaba convirtiendo en un haz de tipo pincel elevado respecto al horizontal. Es decir, tenemos la antena rómbica en donde combinamos los efectos de los diferentes haces para lograr un efecto de un radiador con una directividad en una determinada dirección. Acá tenemos entonces cómo sería la antena de tipo rómbica. El patrón de radiación con un máximo hacia una determinada dirección, aunque tenga muchos lóbulos laterales, lóbulos secundarios. Una antena comercial de tipo rombí, que ya hemos visto, una antena de banda ancha que tiene una carga, que tiene la condición de ser una antena V invertida, y entonces esta antena es muy popular ahora porque tiene todas las condiciones de ser de banda ancha. Acá tenemos entonces la carga de la rombí y el volumen de la antena rombí como antena V invertida de ancho de banda grande para todo el espectro de HF prácticamente. También habíamos visto en clases anteriores que es importante analizar la relación entre longitud y diámetro de un dipolo. Habíamos visto que había un punto que es lambda sobre 4 aproximadamente, en donde el efecto reactivo se hacía igual a 0 y por lo tanto podíamos tener que la antena tiene una impedancia constante con respecto a la frecuencia. Eso habíamos visto en una tabla, que podíamos acortar la antena de tal forma de que tengamos el efecto en donde la relación de impedancia sea prácticamente constante. Los valores de la impedancia de entrada de un dipolo en función de su longitud y para diversas relaciones longitud-diámetro. Se observa que el ancho de banda es mayor cuanto más grueso es el dipolo. Es decir, fíjense en los parámetros H sobre A, donde A es el diámetro, es el radio del conductor y H es la longitud de la antena. Cuanto mayor es esta relación, más ancho de banda tenemos. Estos dipolos gruesos se utilizan en los sistemas emisores de radiodifusión y en algunos radares también de UHF. Es decir, cuanto más grueso tengamos el tipo de conductor, mayor va a ser el ancho de banda de la antena. Otro tipo de antena es la antena de tipo Botwin. Esta antena está derivada justamente de la antena cónica, de la antena romboidal, que deriva en lo que se llama la antena bicónica. Esta antena, que la podemos ver acá modificada como antena
antenas Botwi, muy común en estos días, nos va a generar un ancho de banda bastante interesante que sigue los mismos postulados de una antena de tipo rómbica, en donde vamos a tener una serie de dipolos, radiadores, y vamos a tener una impedancia bastante constante a lo largo de un ancho de banda bastante grande de frecuencias. Bowtie or DD4 antenna with you. You've probably seen it before on YouTube, and it's really quite a masterpiece. I think it replaces an old set of rabbit ears. This one here was done by my good friend Chip Manns. You can see he's quite a craftsman, made out of aluminum. And it's not only a functional piece, it's also quite a piece of art, I think, and I want to show you on the back how it's done. You can see the insulators are done quite cleanly and really pieced together to be a wonderful antenna. Seguramente en el video hemos notado la particular forma de alimentación de los diferentes elementos de la Botwi, tema que vamos a volver más adelante. El otro aspecto interesante es señalar que fundamentalmente la Botwi es una antena de recepción utilizada mayormente para televisión, y acá tenemos en un datasheet de una Botwi el ancho de banda que tiene con respecto a los diferentes canales de TV, y entonces vemos que como mínimo tiene 4 dB y como máximo llega a 8 dB, manteniendo una relación muy chiquita de ganancia a lo largo de todo el ancho de banda de la banda de canales de UHF de televisión. Vamos a ver ahora otra antena muy interesante en cuanto a sus comportamientos, ya que se va a comportar por un lado como una traveling wave antena y por otro lado como una antena directiva en ambos casos de gran ancho de banda. Es la antena hélice o helix. Esta antena nosotros podemos identificar algunos elementos que son el paso S, la distancia total de la antena N por S, el diámetro del conductor y el diámetro, el espaciado total de una vuelta, que es L. Y vamos a ver que se va a producir una relación entre un ángulo que tiene como valores a cuánto es el diámetro o la sección del perímetro de cada una de las vueltas, el largo total que tiene un paso completo y la relación de paso. Eso nos va a dar un ángulo que lo vamos a llamar alfa. Una hélice es el resultado de bobinar un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. Los parámetros geométricos de esta antena son el diámetro, la separación entre dos vueltas o paso de la hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado, si es a derecha o a izquierda. ¿Cuáles van a ser los parámetros? La longitud de una vuelta hélice se puede relacionar con el diámetro y el paso a partir del triángulo que estamos representando. Entonces, longitud, paso y diámetro es un triángulo que nos va a dar un factor y lo vamos a llamar alfa. A su vez, la helix tiene dos formas de funcionamiento. Uno, como el que vemos acá, es un funcionamiento que lo vamos a llamar axial, y otro funcionamiento que es el funcionamiento normal, que vamos a ver en primer lugar. Entonces tenemos el modo normal y el modo axial. En el modo normal, la hélice opera en el modo normal cuando la longitud total del hilo empleado para bobinarla es mucho menor que lambda. Debido a sus reducidas dimensiones, todos los puntos de la misma se consideran alimentados en fase. En este caso, la hélice se analiza simplemente como una agrupación de elementos, que son las vueltas de hilo, alimentados con la misma fase. Entonces, esta es la hélice en forma normal, que
es como varios elementos alimentados en fase, entonces vamos a tener una elevación, una radiación en elevación y en azimut, poca elevación y omnidireccional en el azimut. Es decir, que lo que tenemos una antena muy parecida a lo que es un dipolo o más bien un monopolo de cuarto de onda. La separación entre los distintos elementos de la agrupación debe verse pequeña en términos de lambda, lo que implica que el margen visible del factor de agrupación es pequeño. Vemos que la ganancia es prácticamente cero y que lo único que tiene es que vamos a tener una polarización circular. Esta antena tiene la misma directividad que el dipolo y la espira elemental, o sea 1,63. Su principal inconveniente es que posee una resistencia de radiación baja que de forma aproximada estará dada por la combinación de n dipolos elementales de longitud S y n espiras elementales de diámetro D. Es decir, son como n espiras, nada más. La eficiencia de radiación también es baja, ya que las pérdidas óhmicas del hilo empleado para realizar la hélice pueden ser comparables a la resistencia de radiación. Una aplicación es cuando la ponemos como parte de los monopolos en los equipos de comunicaciones de corto alcance como los walkie-talkies. Estos están hechos en base a antenas Helix para tener un mayor elemento de antena dentro de una pequeña gomita. Otra aplicación sobre vehículos en las bandas de comunicaciones, por ejemplo en banda ciudadana en 27 a 144 MHz. En este último caso, la longitud del hilo es un cuarto y la antena puede considerarse en este caso como un monopolo que con la Helix se carga inductivamente a lo largo de toda su longitud, lo que produce un alargamiento eléctrico y un aumento de la longitud efectiva de la antena monopolo. Por otra parte tenemos la Helix axial, que fue inventada por Krauss en 1946 y se utiliza ampliamente en los primeros tiempos de las comunicaciones de tipo espaciales, por ejemplo en esta aplicación en radioastronomía. Acá tenemos entonces la Helix comportándose de forma axial, donde vemos que el paso ya no es pequeño, sino es un paso importante. Para que la hélice radie de modo axial debe cumplirse que la antena tenga dimensiones comparables con lambda. Las condiciones geométricas para conseguir un funcionamiento óptimo son en donde C es el perímetro y vale pi por diámetro. Entonces el perímetro sobre lambda tiene que estar entre 3/4 y 4/3, siendo S, la sección, más o menos lambda sobre 4. O sea, la separación entre elementos tiene que ser lambda sobre 4 y el valor de C, siendo C el perímetro, tiene que ser que esté entre 4/3 y 3/4. El comportamiento de la hélice en modo axial puede analizarse como lo que podríamos identificar una antena de onda progresiva. Experimentalmente se ha comprobado que una hélice que cumpla con las condiciones es una estructura que soporta una onda progresiva con una velocidad de fase que depende de la geometría de la hélice inferior a la velocidad de propagación en el vacío.
hemos visto en la animación cómo es los campos radiados dentro de la onda de la antena de tipo hélice y cómo lo podemos visualizar claramente como una especie de guía de onda. En cuanto al comportamiento de la hélice de modo axial, entonces lo vamos a ver como hemos visto en el video, que es una antena de onda progresiva. Experimentalmente se ha comprobado que una hélice que cumpla con algunas condiciones es una estructura que soporta una onda progresiva, es decir, onda de ida solamente, con una velocidad de fase y que depende de la geometría de la hélice, inferior a la velocidad de propagación en el vacío. Por eso decimos que se comporta como una suerte de guía de onda. Esta velocidad de fase es aproximadamente 0,8 veces la velocidad de propagación en el vacío. Se puede analizar como una agrupación en la cual los elementos están separados a una distancia del paso S y existe una fase progresiva dada por un ángulo alfa igual a KPL. Kp es una constante de fase de la onda progresiva en la hélice y L es la longitud del hilo en una vuelta de la hélice. El desfase progresivo entre las distintas vueltas de la hélice va a ser alfa igual a KPL es igual a K sobre 0,8 por una relación entre C, que es el perímetro, y el paso, y va a ser igual a menos KS menos un factor ρ. Además del desfase KS, que es el desfase provocado por cada uno de los elementos del paso, que corresponde a la condición de radiación axial, existe un desfase adicional menos D, que depende de la geometría de la hélice y la velocidad de fase de la onda progresiva. Para una hélice óptima que cumpla la condición, este desfase adicional es aproximadamente pi sobre n, donde n es el número de vueltas. Resulta que es una agrupación muy directiva bajo las condiciones de Hansen-Woodyard. Por tanto, una hélice en modo axial puede estudiarse como una agrupación uniforme en la síntesis de Hansen-Woodyard, en la que los elementos radiantes son vueltas de hélice en la longitud de orden de lambda. Entonces, alfa va a ser igual a menos KD menos 294 sobre n, que de alguna forma es pi sobre n. Entonces vamos a tener un diagrama de margen visible en donde tenemos una agrupación de elementos, todos iguales. El diagrama de radiación de una vuelta de hélice puede calcularse de forma aproximada como el cálculo de una espira plana circular en la misma área y perímetro, que para una hélice de modo axial es del orden de lambda. Va a existir un campo eléctrico prácticamente perpendicular a la dirección del eje de la hélice, por lo que puede estudiarse la radiación de la vuelta de la hélice como la radiación prácticamente como la de una apertura. Debido a la variación temporal de las corrientes que circulan por la hélice, el campo gira, dando lugar a una polarización de tipo circular.
El campo radiado va a ser esta función en donde va a intervenir el coseno de teta. Básicamente va a ser KS coseno de teta menos 1 menos pi sobre n. Es decir, que el campo radiado va a depender del número de vueltas fundamentalmente y por supuesto del paso. La resistencia de radiación en las antenas Helix es bastante constante y es de 100 a 200 ohmios. Esta resistencia de radiación es igual a 140 el perímetro sobre lambda. Una forma simple de alimentar una hélice a partir de un cable coaxil es montar la hélice sobre un plano de masa circular de diámetro de 1 o 2 lambda que opera así como una especie de reflector. El conductor interior del coaxil se conecta a la hélice y la malla a este plano de masa. Dado que la hélice presenta una radiación baja en la dirección posterior al plano de masa, perturba poco el diagrama de radiación. El ancho de haz y la directividad. La directividad entonces va a ser igual a 15 por n por el perímetro al cuadrado por el paso sobre el cubo de lambda. ¿Cuáles son las características? La cobertura de márgenes de frecuencia de casi 1 octava, una impedancia de entrada prácticamente constante. La aplicación clásica de la hélice ha sido para transmitir y recibir señales de control y telemetría de satélites artificiales. Habitualmente estas señales se transmiten en las bandas de VHF y UHF, lo que aconseja polarización circular para evitar pérdidas por desacoplo de polarización. Las ganancias van a ir entre 10 y 20 decibeles. Entonces acá tenemos el diagrama de radiación que, como decimos, va a tener una ganancia más o menos típica entre 10 y 20 decibeles que ya vamos a calcular. Vamos a usar este calculador de Contour.com Calculators Helical Antenna Design Calculator PHTML para hacer el cálculo de una antena de tipo Helix. Bien, estamos acá en Contour.com Calculators Helical Antenna Design Calculator PHTML y nos aconseja que el plano de masa del conductor tiene que ser aproximadamente 3/4 del diámetro, o sea, un diámetro de 3/4 de una longitud de onda. Vamos a calcular, acá nos permite calcular en longitudes de onda o en frecuencia. Vamos a calcular para una frecuencia de 144 MHz. Vamos a ponerle 5 vueltas con un espaciado de cuarto de onda. Esto nos da una ganancia de 11,8 con una dBi con respecto a una impedancia característica de 150 ohms. Si nosotros incrementamos el número de vueltas de 5 a 10 vueltas, la ganancia va a aumentar, se va a 14, mientras que vemos que la impedancia se mantiene constante. Si vamos a 20 vueltas, vemos que la impedancia incrementa un poquito de 14 a 17,8 con la impedancia constante. Acá nos dan cuáles son los otros tamaños de la antena. En este caso tendríamos prácticamente 4 metros de antena. Si nosotros bajamos o vamos a lo inicial, que es 5 el número de vueltas, pero incrementamos la longitud de onda de espaciado entre cada una de las vueltas, vamos a ver, vamos primero a 0,25 como estábamos, un cuarto de lambda, estamos en 11,8. Si nosotros hacemos en 0,5, o sea media longitud de onda, nos vamos a 14,8, que es el equivalente de tener más número de vueltas. Y si nos vamos, por ejemplo, a una longitud de onda completa, estamos entonces en 17,8 dBi. Si también incrementamos el número de vueltas, entonces vamos a estar en 20 dBi, pero nuestra antena va a ser realmente importante en cuanto a su largo. Para conseguir 20 dBi tendríamos que tener un espaciado de 208 centímetros entre cada una. Por lo tanto, para VHF no es una antena que nos pueda dar mucha ganancia de forma
Aquí tenemos algunas hojas de datos de antenas de tipo Helix. En estas antenas de fabricación comercial, Cebit Division ARA, vemos que básicamente estas antenas tienen sus rangos de frecuencia entre 100 MHz y hasta varios GHz. Sus tipos de polarización, que pueden ser circular o polarizaciones lineales. Pero lo más importante es que vemos que las ganancias no son demasiado elevadas. Por ejemplo, entre 6 y 12, 16 como máximo, 10, pero no tienen ganancias demasiado grandes. Lo que sí soportan niveles de potencia muy elevadas por ser antenas de tipo de hilo. Acá tenemos satélites, antenas Helix para aplicaciones satelitales en altas frecuencias también, o para UHF, y vemos que también sus ganancias no son demasiado elevadas y tienen longitudes bastante grandes, soportando potencias realmente muy importantes para la transmisión. Por eso es que aunque no tengan ganancias demasiado elevadas, teniendo una directividad razonable, podemos aplicarle potencias realmente muy elevadas sobre un rango de frecuencias bastante amplio, por lo que es una antena multifrecuencia o de ancho de banda elevado. Ramsey estableció el siguiente principio que tiene que ver con el tema de antenas que son independientes de la frecuencia. Ya no hablamos de impedancia, sino de frecuencia. Una antena cuya geometría pueda ser descrita únicamente en función de ángulos tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia, ya que su geometría no varía al realizar un escalado. Aquí lo tenemos a Victor Ramsey. Esto es una antena autoescalable. Los ángulos se lo puede expresar en coordenadas esféricas, tal como vemos acá. La dimensión R es una función de las coordenadas esféricas. Si la antena esta R se escala en un factor K, va a quedar de la forma K por F de los ángulos. Entonces tenemos una antena que sus dimensiones están definidas únicamente como función de los ángulos y por un factor K. Esta antena R' será K veces mayor que R y resonará a una frecuencia K veces más pequeña. La forma de radiar y la impedancia de entrada van a ser iguales. Ramsey impone que las dos antenas R y R' van a ser iguales. Entonces esto se puede conseguir con lo que se llama una rotación. Por ejemplo, KF de los ángulos será igual a F de los ángulos más una rotación C. Esto sería el ángulo de rotación que va a variar la antena. La antena que cumpla con esta condición va a presentar un comportamiento igual en F que en otra frecuencia, por ejemplo en F sobre K. Decimos en este caso que la antena es autoescalable. Por ejemplo, si tenemos este caso, una antena Espira que tiene un radio R. Este radio R va a ser un factor A por E a la alfa por phi. Vemos que el radio R se va abriendo en una espiral definida por esta fase E a la alfa phi. Entonces podemos decir que K por R es K por E a la A alfa phi, y esto nos conduce a que K por R va a ser R por phi más la rotación que decimos C. Entonces esta es una antena de tipo autoescalable. Un ejemplo de antena autoescalable es la antena conocida como logoperiódica. Esta es la antena logoperiódica, donde vemos que tenemos varios elementos y parecería ser una antena Yagi, pero ya vamos a ver que su comportamiento no es igual a la antena Yagi en su esencia. Esta es una antena que tiene varios dipolos,
no es que tiene directores, sino que tenemos en realidad varios dipolos y en realidad todos ellos se encuentran alimentados por la línea de alimentación, ya sea en una alimentación de este tipo cruzada, o bien tenemos dos elementos en donde se alimentan estas dos barras, y cada una de estas barras alimenta en forma cruzada a distintos elementos de distintos tamaños. Es decir, acá tenemos un elemento con alimentación cruzada, otro elemento con alimentación cruzada y así sucesivamente. Entonces estamos teniendo, mediante dos barras de alimentación, tenemos una alimentación cruzada, igual como si lo hubiéramos alimentado de esta forma, que también vienen antenas alimentadas con una alimentación cruzada. La antena logoperiódica, entonces, es un caso particular de la antena autoescalable, donde la antena no lo es para cualquier factor de escala K, sino para un determinado conjunto de valores. En esta antena, básicamente, lo que decimos es que cada uno de estos dipolos va a ser resonante para una determinada frecuencia. Acá tendremos la frecuencia más alta y este dipolo será resonante para estas frecuencias y estos no, y esta será la frecuencia más baja y este dipolo será el resonante para la frecuencia más baja. En general se trata de que el centro de la banda esté en los dipolos del centro de la antena, y en ese caso de la logoperiódica, y en ese caso estos actúan un poco como directores y estos un poco como reflectores. Entonces vemos cómo se comporta esta antena desde 300 MHz hasta 1 GHz. Tiene un comportamiento bastante estable, por lo menos en la relación de ondas estacionarias. En cuanto al ROE, tiene un comportamiento muy parecido, con pequeños piquitos de resonancia para cada uno de los elementos. El patrón de radiación es una antena que es con una direccionalidad bastante buena, no muy buena, pero podemos llegar a 7-8 dBi de ganancia, y acá tenemos entonces el patrón de radiación tridimensional. Los parámetros constructivos de esta antena, como hemos dicho, están en relación con los elementos. Va a haber desde el vértice de la antena una distancia Rn hacia cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos va a tener una longitud Ln y va a haber una separación Sn entre el dipolo. Y también va a haber una separación entre cada uno de los elementos Dn, donde se aconseja que estos valores sean aproximadamente de 1/4 de longitud de onda. Igual se dice que acá tenemos que tener una determinada longitud y acá una determinada longitud. La apertura alfa va a ser lo que va a determinar básicamente la longitud de los elementos. Dos factores, uno es tau y otro es sigma, que son los únicos factores que se consideran para el diseño de las antenas logoperiódicas. Tau es la relación, la razón de la longitud de un elemento con su vecino próximo más largo. Entonces tau está la relación entre este y su vecino más largo. Entonces podemos decir que tau va a ser igual a Sn más 1 sobre Sn, y que será igual a Dn más 1 sobre Dn, Ln más 1 sobre Ln y Rn más 1 sobre Rn. Todas estas relaciones entre los distintos elementos se tienen que mantener constante y es un factor que se llama tau. El otro factor sigma es conocida como el espaciamiento constante relativo, con el cual se determina el ángulo del vértice de la antena. Entonces sigma va a ser 1 menos tau sobre 4 tangente de alfa, de lo cual esto es igual a Dn sobre 2Ln. Dn es la distancia total sobre 2Ln, donde es el espaciamiento total. Obviamente va a existir una relación entre el largo y la longitud de cada uno de los elementos, y esa relación es sigma, y de esa relación se obtiene el valor de la apertura alfa. Vamos a ir a un calculador de antenas logoperiódicas, en donde básicamente le vamos a tener que decir cuál va a ser la frecuencia más baja y cuál va a ser la frecuencia más alta que queremos trabajar. Bien,
Estamos entonces en el calculador chunkwack.ch electronics lpda.php y como dijimos le vamos a tener que indicar a nuestro calculador cuál va a ser la frecuencia máxima y cuál va a ser la frecuencia mínima, y el calculador nos va a dar el resto de los parámetros. En este caso vamos a poner una frecuencia mínima de 100 MHz y una frecuencia máxima, digamos, de 300 MHz para abarcar todo el rango. Por ejemplo, podemos ir desde 80 MHz hasta unos 200 MHz para abarcar el espectro de las frecuencias de frecuencia modulada. Acá vamos a poner cuánto va a ser nuestro boom, es decir, el soporte donde van los elementos. Vamos a decirle que queremos un boom de 2 metros, 2000 milímetros, y con ello ya estamos en situación de poder calcular los elementos. Le damos calcular y automáticamente nos va a dar los valores. Nos va a dar la frecuencia mínima, la máxima, la longitud, que en este caso va a ser 1.6 metros, con una ganancia de 6 dB, con 7 elementos que son los que caben en este caso en este boom. El tau será de 0.76 y el sigma de 0.134. Bien, en la región activa vamos a tener un ancho de banda de 2.09, en la estructura de 5.22 y el ancho de banda efectivo será de 2.50. Y nos dan entonces las dimensiones que tenemos que tener de los diferentes elementos del boom. Si nosotros vamos un poquito más abajo, vemos la dimensión de cada uno de los 7 elementos. En el elemento número 1, qué dimensiones tendrá que tener, dónde estará su posición y qué diámetro tiene que tener. Si quisiéramos cambiar para ir a otro tipo de antena, por ejemplo, le vamos a dar al boom un poquito más de longitud y por lo tanto vamos a poder tener más elementos. Vamos a darle la longitud máxima de 3 metros y le vamos a decir que calcule, y entonces tenemos que ya nuestra ganancia se fue mucho más alta. Vamos a tener 10 elementos en lugar de 7 y vamos a tener una longitud de 2.8 en el boom. De esta forma podemos calcular nuestras antenas logoperiódicas, que van a tener en este caso una ganancia de 7.28, 10 elementos y una relación de espaciado de 0.154 y un factor de escala de 0.844, que está dentro de los valores aconsejados de tau. Si nosotros quisiéramos tener una antena de mucho más ancho de banda, por ejemplo, que vaya, vamos a hacer una antena para UHF, por ejemplo, que vaya de 800 MHz hasta 1000 MHz o hasta 1200, por ejemplo, vamos a utilizar un boom de 1.5 metros, 1500 milímetros. Le decimos que calcule y en ese caso vamos a obtener una antena para UHF. Obviamente para estas dimensiones vamos a tener una ganancia bastante grande, 11.64. Vamos a tener nuestra antena de ancho de banda y van a caber 29 elementos, los cuales podemos tener acá calculados. De esta forma tenemos ya nuestro calculador para antenas de tipo logoperiódicas, que son antenas, como recordemos, autoescalables de gran ancho de banda. Anteriormente habíamos visto la antena Bitwidth, que es una antena que es básicamente una antena de tipo bicónica. Un ejemplo de estructura es la antena bicónica. Está formada por dos conos colineales alimentados por sus vértices y definida por su ángulo de apertura.
Para que esta línea sea idénticamente independiente de la frecuencia, debe tener una longitud teóricamente infinita. En la práctica, una realización real de una línea bicónica tiene que tener terminales de alimentación y obviamente una longitud finita, tal como la que vemos acá. O sea, tiene que tener terminales de alimentación y una longitud que va a ser finita. Puede obtenerse una banda muy ancha si la onda de corriente que se propaga en la estructura cae rápidamente al alejarse de los terminales de alimentación. Esto puede conseguirse obligando a la estructura a radiar a lo largo del camino de las corrientes, de forma que la corriente disminuya por pérdidas de radiación. Esto es una alternativa, o el efecto de truncamiento. Al truncar la antena no se modifica sustancialmente la distribución de corriente en ella y por lo tanto su comportamiento no se altera. Hay estructuras en las que la corriente decae al alejarse del punto de alimentación, de forma que a una cierta distancia de los terminales, en términos de lambda, puede considerarse que la corriente es nula. Este truncamiento supone limitar el comportamiento frecuencial de la antena. Si bien a una cierta frecuencia la corriente es prácticamente nula en el extremo de la antena, a frecuencias más bajas el extremo de la antena estará más próximo a los terminales en términos de lambda y por lo tanto la corriente deja de ser despreciable. En los terminales de alimentación la frecuencia fija la máxima de utilización. La dimensión total de la antena está relacionada con la frecuencia más baja de funcionamiento. Entonces, también cumple con los objetivos de la antena autoescalable. Solemos ver muchos techos de casas, sobre todo de los radioaficionados, y por eso los distinguimos. Este tipo de antenas, por ejemplo Yagis, de HF, de 3 elementos, y notamos que tienen, por ejemplo en este caso, 1, 2, 3 trampas. De este lado también 1, 2, 3 trampas, y acá también en cada uno de los elementos diferentes trampas de antena. Estas son las antenas con cargas. Estas cargas son cargas trampa. En algunos casos serán simplemente bobinas y en otros casos, como vamos a ver más adelante, serán conjuntos resonantes bobina-capacitor. De esta forma nosotros vamos a distinguir dos tipos de longitud. Una longitud H2 que va hasta antes de la trampa y una longitud H1 que va hasta después de la trampa. Entonces esto nos va a manifestar que tenemos una frecuencia 2 hasta antes de la trampa y una frecuencia 1 considerando el largo total de la antena. Una antena de hilo que de forma que se cargue con filtros de tipo LC para una frecuencia F1 presenta una impedancia idealmente bastante cercana a cero, porque tenemos las trampas que impiden que la corriente llegue hasta el final de la antena. En este caso, si la medida total del hilo H1 es lambda sobre 2, el diagrama de radiación de F1 es el de un dipolo lambda sobre 2, o sea, un dipolo común. Si en frecuencia 2 el filtro presenta una impedancia muy elevada, es decir, que para la frecuencia 2 este filtro presente una impedancia muy elevada, entonces la corriente no puede llegar a los extremos y queda confinada a la región H2, que es la longitud 2. Si H2 se diseña de forma que tenga lambda sobre 2 a F2, entonces vamos a tener el diagrama de un dipolo lambda sobre 2 a F2. Se obtiene por lo tanto una antena que presenta dos diagramas iguales a F1 y a F2 y constituye una antena de gran ancho de banda. Más que interesante resulta conocer la antena, la HB433DX Quadmaster de la empresa TET Antenna Systems, Taniguchi Engineering Traders. Esta antena podemos ver que en el manual, que ya es un poco viejo, dice que la antena de esta TET de 4 bandas es una de las antenas de 4 bandas más populares del mundo, reconocida especialmente por la performance en cuanto al ancho de banda. Observemos lo que es la performance del ancho de banda. Vamos
con una relación de ancho con una relación de ondas estacionarias muy parecida. Vamos desde 21 MHz hasta 600 MHz. Entonces tenemos realmente un ancho de banda muy importante para esta antena. ¿Cómo lo logra? Mediante este conjunto de trampas. Observemos este segundo elemento, que tenemos este elemento que está formado por una bobina, otra bobina y este elemento que es una salida capacitiva. De esta forma, todo este elemento se constituye, en este caso, se constituye en un elemento resonante inductivo capacitivo, permitiendo de esta forma lo que asegura la empresa, que sirve para todas las bandas entre 10 y 40 metros, usando solamente estos 4 elementos con una excelente relación de ondas estacionarias. En la figura tenemos una estructura muy particular que nos va a referir a la antena autocomplementaria, que va a ser la última que vamos a ver en esta clase de antenas de banda ancha. Para una estructura plana formada por conductores, la estructura complementaria es la que resulta de reemplazar conductor por vacío y viceversa. Conductor por vacío y viceversa. Conductor por vacío, conductor por vacío, conductor por vacío. Si se superpone una estructura y su complementaria, se obtiene una lámina que sería conductora continua. Una antena es autocomplementaria cuando ella y su complementaria tienen la misma forma. Se demuestra que la impedancia de una antena Z1 y la de su complementaria Z2 están ligadas por la relación de Bucher para un par dipolo-ranura y la relación generalizada por Muschiaki. Tendremos que Z1 por Z2 es igual a la impedancia del medio sobre 2 al cuadrado. Si Z1 es igual a Z2 igual a Z, tendremos que todas las impedancias son igual a la impedancia del medio sobre 2. Por lo tanto, la impedancia para antenas autocomplementarias será de 60 pi, o lo que es lo mismo, 188 ohms. Tenemos acá entonces ejemplos de antenas autocomplementarias, en donde una es la inversa de la otra. Acá este pedazo entra aquí, este pedazo entra aquí, y así sucesivamente. Estas son las antenas de tipo autocomplementarias. Una aplicación de la autocomplementariedad es justamente la alimentación cruzada que tenemos en las antenas logoperiódicas. Vemos que se alimenta esta con su complemento, es decir, tenemos una alimentación cruzada. Tenemos espacio, entonces tenemos conductor. En este caso, para esta línea hay espacio, porque este conductor está alimentando a este, entonces para esta longitud de este es espacio, y nuevamente conductor. Bien, hemos llegado al fin de nuestro curso de antenas. Los felicito por haberlo hecho, espero que les haya servido y nos veremos en próximos videos ampliatorios de este curso de antenas. Muy buenas noches, muy buenos días si están viendo durante el día, y hasta siempre. Chao, soy el ingeniero